Bueno, entonces volvemos a saludar para quienes no pueden estar sincrónicamente y tienen que ver la grabación. Entonces, un saludo fraterno para todas y todos. Entonces, ya hace 8 días terminamos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, vimos cómo Marcos recuperó la memoria de Jesús, cómo mantuvo la memoria de Jesús en ese contexto nuevo al que tenía que responder, ¿no? Pero también vimos las características literarias de Marcos, como un poco la estructura de Marcos, la estructura general de Marcos. Dijimos que básicamente los tres evangelios siguen como el mismo itinerario geográfico de Marcos, que es el ministerio de Jesús en Galilea. Buenas noches, Luis. El ministerio de Jesús en Galilea, la subida hacia Jerusalén y luego el ministerio y luego el ministerio, bueno, a lo que Jesús hizo, algunas cosas que hizo cuando entró a Jerusalén. Y luego ya viene todo el relato de la pasión. Entonces, más o menos geográficamente, como que los tres evangelios siguen el mismo itinerario, ¿no? Aunque obviamente hay relatos nuevos y relatos diferentes y acentos distintos. Entonces, bueno, con respecto a Marcos, ahora vamos a entrar al Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo pues también tiene sus propias características. Vamos a empezar hablando, voy a compartir aquí, eh, y vamos a empezar hablando de la conservación de la memoria de Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ir mirando si Marcos eh, tomó algunos relatos independientes, como decíamos, vamos a ver Mateo cómo lo hizo, o sea, cómo recuperó, cómo conservó esa memoria de Jesús. Y recordamos que cuando estamos hablando de la conservación de la memoria, es hacer presente a Jesús, ¿no? No solamente son recuerdos del pasado, de historias que escucharon eh, y que se están volviendo a recordar, sino que hacer memoria es actualizar la memoria de Jesús, porque hay un nuevo mensaje, si se quiere, hay una hermenéutica, una relectura de eso que Jesús dijo e hizo en unas nuevas situaciones. Y eso es muy propio de la Biblia desde el Antiguo Testamento, ¿no? Eso es muy propio. Relecturas, hermenéuticas, nuevas lecturas, nuevos sentidos, acontecimientos pasados, pero que son leídos a la luz de las situaciones presentes. Entonces, luego ya vamos a mirar eh, para quién fue escrito Mateo, en qué época fue escrito Mateo. Entonces, pero mientras tanto, voy a hacer un segundito de alguien al camino. Entonces, si quieres, Juan Carlos, por favor, ve comentando que tú ya has leído, ve comentando a tus compañeros una cosita mientras que yo ayudo allí a una conexión y ya regreso. 2 minuticos, un minutico. El maestro de la clase. Yo no sé. En serio, en serio. Eh, No, hay una cosa que lo comentamos cuando vimos la otra materia de introducción a la Biblia, cuando leímos todo el inicio de Mateo, que todos decíamos que era ese tipo de cosas, esas genealogías que nos parecían aburridísimas. Sin embargo, me acordé de esa clase y sí, ¿no? Ese conector del Antiguo Testamento con lo que empieza en el Nuevo. Entonces, como les decía ahorita, pues lo leí de otra forma, entonces ya no fue tan harto, porque hay una perspectiva diferente, no sé, fue diferente. ¿Ustedes que ya leyeron algo? ¿Han leído algo? ¿No han leído nada? Bueno, ya regresé. Ya llegó la... Ya, ahí está Juan Carlos haciendo preguntas a los compañeros. Muy bien. Bueno, entonces estábamos diciendo que conservar la memoria de Jesús es hacerlo presente, ¿no? Es hacer una relectura de lo que Jesús dijo e hizo,
para nuevas situaciones. Entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva y vamos a ver en un primer momento cómo Mateo eh, toma Marcos para reescribirlo, ¿no? Pero no solamente es tomar, digamos, no podemos entender solamente como que Mateo toma Marcos y lo reescribe y lo copia, sino que está haciendo relectura, es decir, está haciendo hermenéutica, ¿no? Entonces, y en ese sentido es que hablamos de cómo Mateo hace una reescritura de Marcos. Entonces, primero, pues miren, el Evangelio de Mateo asume el de Marcos, como dijimos en el problema sinóptico, que Marcos es una de las primeras fuentes. Entonces, pues obviamente lo toma, lo asume y pretende completarlo con tres añadiduras fundamentales. O sea, ¿qué le añade? Antes del ministerio de Jesús o de la preparación para el ministerio de Jesús, hay dos capítulos anteriores, ¿no? En los que habla de los orígenes de Jesús y los primeros acontecimientos de la vida de Jesús, ¿no? Y también vamos a ver que al final, aquí tenemos al final, introduce también un relato de la aparición de Jesús resucitado a las mujeres en el capítulo 28, de los versículos 9 al 10. Y otro también muy solemne a los 11 discípulos en el capítulo 28, de los versículos 16 al 20. Eh, También vemos que, vamos a pasar a la siguiente, para que veamos que también inserta el material discursivo del documento Q, del que ya hemos hablado. Pero hay una particularidad interesante y es que los agrupa, ¿no? Agrupa. Y también utiliza otros materiales. Y forma cinco grandes discursos que son estos, ¿no? Entonces, esa es una particularidad de Mateo. Entonces, agrupa los dichos de Jesús o los discursos de Jesús y forma cinco grandes discursos. Y esos grandes discursos tienen temáticas específicas, ¿no? Entonces, el primer discurso va en los capítulos 5 al 7, que es el que conocemos como el Sermón del Monte. Allí hay una proclamación del reino de los cielos y sus exigencias. El segundo discurso está en el capítulo 10 que tiene que ver con los discípulos enviados por Jesús, o sea, cómo los discípulos continúan la misión de Jesús al servicio del reino de los cielos. Pues ese discurso también se conoce como el discurso misionero, ¿no? El capítulo 10. Luego en el capítulo 13 va a hablar de la naturaleza del reino de los cielos y lo va a hacer a través de parábolas. Luego en el capítulo 18 tenemos otro discurso y este se conoce como el discurso eclesial o el discurso para la iglesia. Y ahí nos va a mostrar la vida de la comunidad que acepta el reino de los cielos. Luego en el quinto discurso está entre los capítulos 23 al 25. Y esos capítulos nos hablan, también se conoce como el discurso escatológico. Entonces va a hablar de la espera de la manifestación definitiva del reino de los cielos, ¿no? Pero luego también vamos a ver que Mateo también tiene algunas tradiciones propias, no solamente Marcos y Q, sino que también él tiene material propio. Dentro de ese material propio, a ver si lo puse acá. Dentro de ese material propio, sobresalen las que podemos llamar las tradiciones petrinas. Están en estos capítulos. Capítulo 14, versículos 28 al 33, el capítulo 16, versículos 17 al 19 y el capítulo 17, versículos 24 al 27. Entonces, bueno, Mateo pues se destaca por esos discursos, además que están bien organizados, están bien sistematizados, cada uno de ellos termina con la misma frase, cuando Jesús acabó estos discursos. Entonces, vemos que, por ejemplo, el primer discurso que son de los capítulos 5 al 7, en el versículo 28 termina así, ¿no? Cuando acabó Jesús de decir este discurso. En el capítulo 11:1 también dice lo mismo. El capítulo 13, versículo 52, también tiene la misma expresión. El capítulo 19:1 tiene la misma expresión. Y el capítulo 26:1 tiene la misma expresión. Así que esa repetición, esa misma frase redaccional,
Eso es lo que nos permite ver que hay 5 grandes discursos, ¿no? O sea, y que cierran. Pero también es importante mencionar que aunque tiene esos grandes 5 discursos, eh, pues la obra de Mateo es una obra narrativa, así como Marcos y como Lucas, hay mucha narración, o sea, son obras narrativas, ¿sí? Pero al interior de esas obras narrativas, pues por ejemplo en este caso hay 5 grandes discursos. Em, a ver, bueno, antes de hablar de la trayectoria petrina, porque es importante, luego vamos a hablar, porque hablamos de la trayectoria petrina, porque es que se ha pensado, digamos, en los estudios bíblicos, que Mateo es de tradición petrina. Es un evangelio que ha sido escrito mayormente para judíos, judeocristianos. Y entonces es posible, aunque voy adelantando ideas, pero es posible que los destinatarios se hayan ubicado en Antioquía de Siria. Y allá nosotros sabemos que el apóstol Pedro llegó en su misión en un momento a Antioquía y se estableció en Antioquía. Entonces es muy probable que el evangelio predicado por Pedro, eso es lo que llamamos tradición petrina. Ese es uno de los lugares, porque también de tradición petrina tenemos las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Dijimos también con respecto al Evangelio de Marcos que podría ser de tradición petrina también, pero que tiene mucho sabor a Pablo también, ¿no? Entonces, bueno, el Mateo pues no omite, cuando, ya que ustedes están leyendo el Evangelio de Mateo, se dan cuenta que no omite casi nada de Marcos, o sea, casi todo Marcos está en Mateo, ¿no? Eh, bueno, inclusive hasta el final de Mateo 13 eh, él modifica ciertas cosas, simplemente modifica ciertas cosas, pero las otras, a partir del capítulo 14, por ejemplo, sigue muy fiel a Marcos en su organización, ¿no? En su material, sigue el orden de Marcos. Y pues obviamente eh, también va insertando material propio, va insertando material propio. Por otro lado, también nos damos cuenta que Mateo es mucho más extenso y es mucho más rico doctrinalmente que Marcos, si nos vamos dando cuenta de eso a la medida que vamos leyendo. Ahora, por ejemplo, la confesión que se hace a los pies de la cruz, como en Marcos, ¿se acuerdan? Que en boca de un centurión, eh, ya los discípulos lo habían hecho antes aquí en Mateo, en el capítulo 14, versículo 33 y también en el capítulo 16, versículos 16. También, bueno, es importante mencionar que Mateo adopta de Marcos y también obviamente actualiza para una comunidad con problemas muy diferentes, aunque siga Marcos, como siempre lo hemos dicho, de todas maneras hay una comunidad que tiene problemas diferentes. Dijimos, la comunidad marcana es una comunidad mayormente gentil, o sea, que ha venido de la gentilidad y que ha abrazado la fe, mientras que la comunidad Mateo es una comunidad mayormente judío-cristiana. Entonces, evidentemente son comunidades muy distintas. No, ahora, es importante mencionar ustedes vieron un video, espero que lo hayan visto todos. Yo les puse un video para que miráramos eh, cuando se dio la destrucción del templo bajo el Imperio Romano ahí en el año 70. Eso, Permítanme un momentico, ya estoy aquí la tableta. Estoy aquí por la tableta, pero permítanme un momentico que algo le pasó al computador y bueno, ya seguimos. Pero mientras Vale, que el pero computador, ¿sí me están escuchando por la tableta? Dios sí, señora. es tu. Listo, sí. Entonces sí, hagamos aquí por la tableta mientras que es que el computador le dio por reiniciarse. Pero bueno, esperemos, no hay problema. Entonces, bueno, mientras que se reinicia, entonces, bueno, estábamos diciendo que ustedes vieron un video donde se da la destrucción del templo en el año 70. En ese video dijimos que, si ustedes recuerdan, antes de que Roma entrara
a, antes de que Roma entrara a Jerusalén, entonces alcanzó a salir Johanan ben Zakkai, uno de los maestros de los profetas. Antes él alcanzó a salir con sus discípulos y se establecieron en Yabne o Jabnia, ¿no? Que es hacia las orillas del mar Mediterráneo. Entonces, ellos son de corte fariseo y ellos consideran que son los que van a reconstruir a Israel moral y espiritualmente. Entonces, todo se centra en la interpretación de la Torá. Hacen exégesis de la Torá para interpretar las leyes en nuevas situaciones, en nuevos contextos en los que los judíos están. Ahora, ¿por qué los estamos mencionando? Porque el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, ahí vamos a ver muchas tensiones con los judíos. Y cuando hablamos de muchas tensiones con los judíos, estamos refiriéndonos a estos judíos de corte fariseo. Porque Mateo más o menos estaría escrito entre el año 80, más o menos entre el año 80, 85 o 80, 90, más o menos, estaría escrito por ahí el Evangelio de Mateo. Entonces, como ellos son una comunidad judío-cristiana, ellos leen y entienden a Cristo, ¿no? Entienden a Cristo, pues, o entiende todo su Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Hay una relectura del Antiguo Testamento en clave Cristo. O sea, hay una nueva interpretación. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente eh, hay un choque porque ellos sí entendieron que Jesús era el Mesías. Entonces, al ellos entender que Jesús es el Mesías, y en él se cumplen todas las profecías, pues obviamente va a haber un choque muy fuerte con los judíos fariseos, de este corte fariseo, ¿no? Y lo que va a suceder. Eh, por eso es importante y era importante que miráramos ese documental porque eso nos ayuda a clarificar y a comprender las tensiones que siempre hubo o que encontramos ahí, sobre todo en el Evangelio de Mateo. Esas tensiones también las van a ver ustedes en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan también pasa lo mismo, ¿no? Eh, hay tensiones entre este tipo de judaísmo de corte fariseo frente a frente a los judeocristianos ahora, porque hay dos, digamos que viene el judaísmo. Unos tomaron una línea y esa línea que tomaron fue judíos de corte fariseo. O sea, nosotros somos los judíos los que no abrazaron la fe, los que no abrazaron la fe cristiana, sino que ellos siguieron su camino como judíos, digamos. Pero también están esos judíos que sí abrazaron la fe cristiana, o sea, que sí siguieron a Jesús, que sí abrazaron la fe cristiana. Entonces es el pueblo, juntos se consideraban, bueno, sobre todo los judeocristianos, ellos se consideraron el pueblo escatológico. O sea, recordemos que los profetas en el Antiguo Testamento habían hablado que cuando llegara el Mesías, entonces él reconstruiría el reino de Israel, pero también vendría la comunidad escatológica. Y ahí en esos momentos se cumplirían muchas de las profecías que los profetas habían dicho, como por ejemplo el profeta Jeremías en aquellos días, o sea, en esos días escatológicos, cuando el Mesías llegara, en esos días, eh, y ley será escrita en sus corazones y ya nadie le preguntará al otro, porque el Señor mismo les explicará. eh, bueno, una serie de profecías que allí estaban. Entonces, por eso es importante que quienes no han visto el documental, sería bueno que lo vieran, porque ahí, pues obviamente se nos muestra esa tensión. Entonces es importante ver el documental, ¿sí? Bien, entonces, y además, esta comunidad judeocristiana, a ver, permítanme que ya está aprendiendo, mientras tanto yo les pongo el documento. Esta comunidad judeocristiana, eh, pues obviamente ellos son los que se consideran el pueblo escatológico, ¿no? O sea, los de Mateo. Ellos dicen, no, nosotros somos el pueblo escatológico, somos el verdadero Israel, y eso es lo que vamos a encontrar ahí en el Evangelio de Mateo. Lo vamos a encontrar
Ellos son los que se consideran la comunidad escatológica, el pueblo escatológico, y en quienes los encargados de reconstruir a Israel moral y espiritualmente, pero a la luz de Cristo, ¿no? A la luz de Cristo es que lo van a hacer. Entonces, por eso, toda su relectura del Antiguo Testamento lo hacen en clave Cristo. Ya no hay una interpretación de la Torah, o sea, la interpretación de la Torah es distinta. Si bien es cierto para los judíos que salieron eh, y que salieron y que se establecieron en Yamnia, todos estos judíos, ellos, el centro, porque ya no tienen templo otra vez los expulsaron de su tierra, o sea, otra vez están fuera de su territorio, entonces ellos, eh, pues se volca todo hacia la ley, todo hacia la interpretación de la ley. Y ahí viene el movimiento, un movimiento muy fuerte entre el siglo, quizás inclusive antes de Cristo, por ahí entre el siglo primero, ya se estaban sistematizando, desde el siglo segundo, siglo primero, ya se estaban sistematizando ciertas reglas para la interpretación de la Torá. Y esas reglas, pues obviamente tenían que ver con, por ejemplo, la interpretación de las leyes, qué significa no trabajar en sábado, eh, porque hay cosas en el Antiguo Testamento que no son como tan claras. Entonces, pues hay unas reglas de interpretación que estos judíos utilizan, y esas reglas de interpretación, uno de los grandes principios de interpretación que tienen los judíos, que también nosotros coincidimos con ellas, con esas reglas, es, por ejemplo, que la Biblia se interpreta por ella misma, ¿no? La Biblia se interpreta por ella misma. Entonces, esa fue una de las, o es una de los principios hermenéuticos que, eh, que, que tienen, que se tienen allí, ¿no? Uno de los principios hermenéuticos. Entonces, bueno, decíamos que es importante entonces mencionar, bueno, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como decía Juan Carlos ahorita, en su intervención antes de que comenzáramos la clase, ahora vemos con otros ojos, por ejemplo, cuando estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Entonces, ahora que ustedes lo están leyendo y que lo sigan leyendo con estos ojos. Y sabemos que, mm, que ese es lo que está pasando allí, ¿no? Entonces tengamos eso en cuenta. Bien, entonces, en eso que estábamos diciendo, entonces decíamos que Mateo, entonces toma de Marcos, y vamos a ver algo que se repite muchísimo en Mateo, precisamente por eso, y es la gran abundancia de citas del Antiguo Testamento. Hay muchas citas del Antiguo Testamento. Esto se cumplió o esto se dio para que se cumpliera lo que el profeta tal anunció en tal. Eso es muy reiterativo en Mateo, mucho más que en los otros dos evangelios, ¿no? Mucho más que en los otros dos evangelios. Bueno, y ya regreso. Ahora sí, Albeiro, tienes la mano levantada. Adelante. No, sino que hay algo de Mateo que también es como interesante, que está como muy relacionado al Antiguo Testamento y es el uso de los números. No sé, Mateo Sí, tiene como una intención con ello, uno se da cuenta allí que usa mucho pues las numeraciones. No sé si él tiene un propósito con eso al momento de usarlo. sí, ya ahorita que miremos el estilo literario de Mateo, vamos a ver. Vamos a ver, porque sí tiene sus particularidades. Justamente eso es propio del judaísmo, ¿no? La manera de escribir. Vamos a ver algunas estructuras que son muy propias de las formas semitas de escribir, ¿no? Los paralelismos, las repeticiones. Y sobre todo en este caso, como decía, el Evangelio de Mateo cita mucho del Antiguo Testamento, muchísimo. Entonces, esa es una particularidad y es algo muy interesante. Es algo muy interesante, pues precisamente porque lo que busca es mostrar cómo en Jesucristo se han cumplido todas las profecías, ¿no? Entonces, bueno, aquí regresamos nuevamente a nuestra pantalla. Entonces, íbamos aquí en esta diapositiva y estábamos diciendo que antes de hablar del recorrido petrino. Bien, entonces, bueno, y vamos acá. Bien, entonces, ¿qué más podríamos decir de esta primera parte? Estábamos hablando de las tradiciones o cómo Mateo
fue construyendo su evangelio. ¿Cómo lo fue haciendo? ¿De dónde fue tomando? Ya dijimos entonces que tomó a Marcos, lo fue, básicamente lo sigue todo, pero también vemos que entonces le anteceden dos capítulos que son relatos de infancia, que son más cortos que Lucas. Vamos a ver que Lucas los relatos de infancia son muchísimo más largos, pero en Mateo son es más cortico. Luego sigue a Marcos y luego va introduciendo sus 5 discursos también, ¿no? Y dijimos que hasta el capítulo 13, entonces él toma material y como que de Marcos, pero como que lo ordena de otra forma, pero a partir del capítulo 14 sí comienza a seguir a Marcos. Y también dijimos que el final, en el capítulo 28, también hay algunos relatos distintos, ¿no? Bien, ¿qué más podríamos decir? Entonces, Mateo se traduce en su texto allí. Nosotros lo estamos leyéndolo, ustedes también pónganle cuidado a eso. O sea, cuando vayan leyendo, vayan identificando las problemáticas de la comunidad mateana, porque ahí se van descubriendo, aunque no nos diga explícitamente, bueno, los problemas de la comunidad de Mateo son estos y estos, pero cuando uno empieza a leer y se afirma eso, es porque hay un problema, ¿no? Entonces vamos a ver que sí se nota en el Evangelio, así como en Marcos cuando lo leímos, las preocupaciones de la comunidad y también el afán, pues, obviamente del autor por responder a esas situaciones, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que a Mateo se le llama el Evangelio eclesial, aunque tiene un discurso en el capítulo 18, como decíamos propiamente, que se conoce como el discurso eclesial. No obstante, todo el Evangelio de Mateo es como un Evangelio eclesial. ¿Por qué? Porque como decíamos, si es el nuevo pueblo de Dios, el pueblo escatológico, que no solamente estaríamos hablando de Israel, o sea, claro, los destinatarios son judeocristianos mayormente, pero eso no significa que en la comunidad mateana no hubiese también personas de la gentilidad que estuviesen allí, solo que mayormente son judíos, ¿no? Entonces, claro, si ahora estamos diciendo que nosotros somos, diría el autor a su comunidad, estamos diciendo que somos la comunidad escatológica, entonces tenemos que leernos desde otra perspectiva. Hasta aquí, antes de Cristo, nosotros habíamos entendido nuestro judaísmo desde este punto de vista. Pero ahora vamos a entender nuestro judaísmo desde otra perspectiva, desde otra perspectiva. Por eso se va a dedicar, pues obviamente, de manera muy importante a responder a esos nuevos problemas. O sea, es un nuevo pueblo, digamos. Es un nuevo pueblo que va a tener eh, una nueva identidad, llamémoslo así. No que ellos dejaran de ser judíos, pues porque ellos eran judíos. Entonces, digamos que en su folclore, en sus tradiciones, pues obviamente iban a seguir siendo judíos y no se trataba de que dejaran de ser judíos. Se trataba de que le dieran toda su, toda su idiosincrasia, todas sus tradiciones, pero a la luz de Cristo. Así que obviamente iba a haber todo un giro diferente, ¿no? Como nos entendemos ahora como pueblo. Entonces, en esas características vamos a ver, o ustedes irán viendo, que se detecta sobre todo en las palabras de Jesús, esa, ese afán por formar, ¿no? Por formar ese nuevo pueblo. Entonces, por ejemplo, los discursos son justamente esos momentos en que se está formando la comunidad. O sea, ¿cómo nos entendemos ahora? Ahora, ¿cómo nos entendemos después de comprender que en Jesucristo pues se han cumplido todas las profecías y que Él era el Mesías que nosotros habíamos estado esperando, ¿no? Entonces, pues hay ese afán doctrinal que lo vemos muy presente en Mateo, ¿sí? Entonces, para Marcos, pues recordemos que no se podía proclamar al Hijo de Dios, o sea, al Cristo resucitado, sino hasta el final. Eso lo dijimos hace 8 días. Hasta el final en la cruz, ¿no? Ahí en la cruz es cuando se comprende que Jesús es el Hijo de Dios. Es en la cruz, ¿cierto? Porque ha habido una humanidad realmente al extremo que ha mostrado su divinidad allí. Mientras que en Mateo se añade que seguir a Jesús pues también implica cumplir enseñanzas, las enseñanzas de Jesús. Y por eso lo doctrinan allí, ¿no? De manera importante. Entonces, por eso Mateo, de manera muy cuidadosa, pues ha recogido en sus 5 discursos
todas esas enseñanzas y que al final recordemos cómo termina el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, ¿no? Guarden, enseñen, vayan, mientras que ustedes van caminando, ¿no? Vayan predicando y vayan enseñando, vayan haciendo discípulos y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, ahí vamos viendo las particularidades de Mateo. Bueno, también, bueno, veíamos que en Marcos hay más o menos como 3 hilos o 3 temáticas que se combinan y que se entretejen para construir todo el Evangelio de Marcos. Y hablábamos del cristológico, también el conflicto de los discípulos con algunas autoridades, eh, mientras que en Mateo vamos a ver que esos 3 hilos cristológicos o este hilo cristológico, el conflictivo con sus discípulos, pero también el conflicto con las autoridades, que Jesús, ustedes recordarán, que tuvo conflicto también con las autoridades religiosas, pero con los discípulos. En Marcos, los discípulos, para ellos fue muy difícil entender. O sea, en Marcos los discípulos no comprenden, no entienden. Vamos a ver que en Mateo esas 3 hilos, dijéramos, esas 3 líneas, se conservan, pero tienen matices propios. Por ejemplo, la cristología mateana es mucho más elevada que la marcana, aunque cuando uno lee todo el Evangelio de Marcos uno se da cuenta que de manera progresiva la cristología va profundizando por lo que decíamos, ¿no? Jesús va haciendo cosas que solamente Yahvé hace en el Antiguo Testamento, o Jehová, ¿no? Solamente. Y poco a poco como que pero se dice que guarden silencio frente a lo que ven, ¿no? Pero poco a poco se va desvelando. Mientras que en Mateo tenemos una cristología mucho más alta, más alta desde el principio, ¿no? Pero vamos viendo que su presentación se va dando también pues, de manera narrativa. Entonces también encontramos en Mateo que queda un poco atenuado, digamos, el conflicto con los discípulos, porque en Mateo los discípulos se entienden, aunque les cuesta, ¿cierto? Les cuesta, pero no obstante, los discípulos van comprendiendo, ¿no? Tienen muchas dudas, obviamente, por ejemplo, sobre la divinidad de Jesús, eso lo van a ver ustedes ahí en Mateo 14, por ejemplo, 14:33, por ejemplo, si se compara con Marcos 6:52, se ve el contraste. Si miramos Mateo 8:26 y lo contrastamos con Marcos 4:40, nos damos cuenta que tienen dudas y preguntas. Obviamente, el hecho de Cristo no fue tan fácil de entender, pero ellos captan, ellos comprenden. Entonces, por eso es típico de Mateo llamar a los discípulos, por ejemplo, hombres de poca fe. Entonces, ¿por qué los llama de poca fe? Porque tienen dudas, pero, pero comprenden, aunque tienen dudas, están ahí como que sí creemos, como que no. En Marcos sí definitivamente no. En Marcos no se consigue eso. Bien, entonces aquí Albeiro dice, Mateo es el evangelio preciso para iniciar el Nuevo Testamento, pues su temática encaja perfectamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. También dice la relación de Mateo con el Antiguo Testamento es clara. Mateo quiso que su lector pensara en Jesús como el profeta prometido por Moisés. Sí, Albeiro, exactamente. Precisamente por eso, de manera muy interesante, hay 5 discursos. Entonces, para entender Mateo, o más bien, sí, bueno, pongámoslo así, para entender Mateo hay que tener de fondo en la cabeza todo, todo el itinerario de Moisés, desde que Moisés va a Egipto y saca al pueblo de Egipto, pasa por el desierto y lleva al pueblo camino al Sinaí primero y luego lo dirige hacia la tierra prometida. Eso está de fondo en Mateo. O sea, de fondo está eso y hay que tenerlo muy presente. Además que a Moisés se le dijo que se levantaría un profeta como él, el cual regalaría todas las cosas. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y siguientes. Entonces, por eso parece que Mateo quiere mostrar que Jesús es ese que se le había dicho a Moisés. Por eso Moisés está de fondo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta allí. Bien, ahora con respecto al conflicto, entonces ya hablamos de la cristología que es superior a la de Marcos, ya hablamos del conflicto con los discípulos,
que lo mantiene, pero ya vimos como los matices. Ahora, con respecto al conflicto en las autoridades, Mateo sí subraya con mucha más fuerza la polémica con los dirigentes judíos, por lo que acabamos de decir del documental, ¿sí? Porque hay ese judaísmo fariseo que quedó y que hubo la historia cuenta que hubo tensiones muy fuertes entre los cristianos y esos judíos, porque son dos grupos de judíos, ¿no? Los judíos que abrazaron la fe, pero los judíos que no abrazaron la fe y que siguieron su judaísmo, que son, dijéramos, si decimos hoy, pues son esos judíos que están en Israel y que están a lo largo de todo el mundo, son esos judíos que se fueron por esa línea y que ellos no abrazaron nunca la fe y que ellos siguen esperando al Mesías, aunque en el judaísmo hay un pluralismo también, un pluralismo teológico. Ahí en el judaísmo no creen de la misma manera, ¿no? Los más ortodoxos sí están esperando, obviamente, que llegue un Mesías y que cumpla las profecías, que entre por la puerta dorada de Jerusalén. Y en este momento, pues ahí por esa puerta dorada donde Jesús entró montado en un pollino, ellos están esperando que esa profecía se cumpla. Solo que digamos que es muy difícil ahorita por es difícil por la situación que se vive en Medio Oriente. Ahora, además, ahorita están en guerra, pero es muy difícil. Además, porque hay un cementerio árabe ahí, justo a la entrada de la puerta dorada, ¿no? Entonces, ya te doy la palabra, Adrianita. Entonces, entonces, todos esos judíos son como esa línea de judaísmo y aunque es plural, porque ya inclusive en los tiempos de Jesús veíamos que había un pluralismo judío había varias escuelas de teología, estaban los fariseos, los saduceos, habían dos grandes escuelas teológicas muy reconocidas que eran los de Shammai y Hillel, que sabemos que de Hillel, por ejemplo, viene Pablo, Gamaliel, Pablo, viene de esa escuela teológica, y Jesús parece que también, o sea, Jesús no es ajeno a su medio, a su cultura. Él está ahí, vive en medio de su cultura, en medio de su pueblo, y pues él vive todo ello, ¿no? Entonces, hoy entre los judíos, algunos más ortodoxos están esperando un personaje que sería el Mesías. Otros judíos dicen que, pues como ha pasado tanto tiempo y no ha llegado el Mesías, no se entendería como un personaje propiamente dicho, sino como una época de paz. Entonces sería la época mesiánica. Entonces más bien eso se verá cuando ya se establezca como la paz y haya paz entre las naciones. Entonces viene la época mesiánica. Y entonces los judíos ahí están divididos. Ahora, los otros judíos, el otro grupo judío, digamos, es el grupo judío-cristiano que abrazó la fe. Y que ese es el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Dios escatológico. Los judíos que no abrazaron la fe están esperando que llegue el Mesías o la época mesiánica para renovar a Israel y establecer nuevamente el reino y bueno, todo ello que ellos esperan, ¿no? Pero el judaísmo que abrazó la fe, pues Dice, Josué, hijo de Nun, espérate que hay aquí que abrir por acá. envió desde Ya. Bien, entonces los que se abrazaron la fe, entonces es el nuevo pueblo de Dios, pero como dice San Pablo, que eso también lo vemos un poco, de los dos pueblos hizo uno. O sea, es el judaísmo, pero también los gentiles que abrazaron la fe y entraron a ser parte del pueblo de Dios. Ya no hay diferencias, Pablo dice, ¿no? Ya no hay diferencias entre judíos y gentiles. Lo dicen Gálatas, lo dicen Romanos también. Ya no hay, de los dos pueblos hizo uno. Ese es el pueblo de Dios. O sea, no hay dos pueblos de Dios, hay un pueblo de Dios, ¿no? Los judíos, pues, eh, digamos, los judíos son un pueblo como los árabes, como el pueblo colombiano, si se quiere, ¿no? Pero el pueblo de Dios es el pueblo de Dios compuesto por judíos y por gentiles, ¿sí? Entonces, antes de seguir, Adrianita, tienes la mano levantada adelante. Profe, para hablar sobre lo del documental, sí, es que es muy interesante. Es muy interesante ver ese documental porque pues uno pensaría, o por lo menos a mí me pasaba pensar, que la destrucción y todo el acabose del pueblo judío pues fue por la entrada de Roma y fue Roma el que los destruyó, eso era lo que uno pensaba inicialmente.
Pero al darnos cuenta, al mirar el documental, uno se da cuenta que realmente los que se destruyeron fueron ellos mismos, con esa división, con esa pelea que tenían, porque era una pelea casada que tenían, tanto que, o sea, quemaban los cultivos los unos de los otros y atentaban contra su propia, o sea, su propio bienestar, porque pues no tenían ni siquiera comida, no tenían agua, no tenían nada, y aún así, pues uno creería que en lugar de unirse alrededor del Mesías, lo que pasó fue que se dividieron aún más y eso fue lo que ocasionó, pues, en principio fue lo que ocasionó la destrucción del pueblo el acabose del pueblo. Sí, dicen los que saben, precisamente porque había una guerra civil interna. Entonces, si eso no, si ellos, pues claro, había varias visiones. Y dentro de esas varias visiones es que algunos se querían sacudir el yugo de Roma con las armas, que ahí estaban los celotes y los sícaros. Pero hay otros, o habían otros judíos que decían, no importa quién reine sobre nosotros lo vamos a hacer, o la resistencia la vamos a hacer pacífica. O sea, y ahí estaban otras escuelas diferentes. Pero entonces esa guerra civil que se dio, sobre todo impulsada por los judíos nacionalistas, que tenía que ser con las armas, pues eso fue lo que produjo divisiones internas, lamentablemente. Si eso no hubiera pasado, probablemente ni Roma los hubiera destruido, probablemente la salvación hubiera venido desde otro punto de vista, así como siempre a lo largo de la historia de Israel vino, a través de otro imperio, y ese imperio subió y acabó con el otro, y Roma duró hasta el siglo cuarto. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si ellos no se hubieran levantado? Es que era muy difícil levantarse, Roma era muy fuerte, pero ellos pensaron y hubo varios intentos de sublevación, hasta que en el 70 los destruyeron y hubo otro intento de sublevación en el 135 y finalmente fueron expulsados. Y también fueron exterminados los que se habían establecido en Qumran, pero también fueron de esos nacionalistas, lograron huir algunos, que lo llamaban los rebeldes, lograron huir algunos a Jericó, y que recordemos que allá había como Herodes había hecho como un lugar para ir a descansar, a veranear, digamos, ¿no? Y eso era algo, era algo en Masada, era Masada, ¿no? Que era algo muy alto, inalcanzable. Ellos se escondieron allá y allá llegó Roma y fueron construyendo y construyendo hasta que llegaron. Dice Flavio Josefo, no sabemos si eso es verdad o es una leyenda, pero Flavio Josefo afirma que cuando los romanos llegaron a Masada, lograron subir, los judíos que estaban allí estaban muertos. Entonces Flavio Josefo dice que es un historiador judío, dice que hubo un suicidio colectivo. Que porque ellos dijeron no vamos a caer nuevamente bajo Roma y que nuestras mujeres no van a ser violadas, no vamos otra vez a ser esclavos de Roma. Entonces parece que echaron suerte, según lo que cuenta Flavio Josefo, echaron suertes hasta que cayó en algunos para que mataran a los que estaban ahí, y luego entre ellos echaron suertes para ver quién se mataba hasta que el último se matase a sí mismo. Digamos que fue como aunque obviamente el suicidio no es aceptado en Israel, pero digamos que lo hicieron como por no volver a caer. Eso cuenta Flavio Josefo. No sabemos, algunos estudiosos dicen que, digamos que no es tan verosímil eso, pero no sabemos realmente qué pasó. Pero en todo caso, finalmente ellos también cayeron bajo Roma, eh, y bueno, esa fue una situación bastante complicada. Entonces, por eso, los que lograron escapar, como Yohanan Ben Zakkai, ellos pues se dedicaron a interpretar la Torá para mantener el pueblo en la diáspora, otra gran diáspora, donde quiera que esté. Y ahí es donde se recopila lo que nosotros conocemos, se compila y termina como en el siglo segundo, más o menos, o quizás un poco más adelante, el Talmud, que es otro de los libros sagrados del judaísmo, ¿no? Donde se recoge toda la tradición oral, pero también todas las interpretaciones de los rabinos, que los rabinos hicieron entre el siglo primero y el siglo segundo, que hubo un movimiento rabínico muy fuerte,
y se acabó de terminarlo el Talmud, que ahí está la Halakha y la Hagadá, que son interpretaciones tanto de las leyes como de relatos, de los otros relatos más de tipo moral. Entonces, es como el judaísmo se mantuvo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, hoy en las sinagogas, pues estudian la Torá, pero mayormente leen lo que los rabinos explicaron de la Torá, mayormente, ¿no? Entonces ellos se mantienen así, Albeiro, adelante. Profe, a mí hay un tema que me da la atención, especialmente en Mateo, pues del contenido de Mateo como tal. Y el Señor Jesús hace referencia a la caída de Jerusalén, ¿cierto? Pero el Señor enmarca esa caída de Jerusalén en esas señales del fin. ¿Cómo uno interpretaría ese texto si fue un evento que ya ocurrió hace mucho tiempo, muchos años? ¿Cómo se podría interpretar eso como una señal del fin? Aparte de eso, si hablamos de guerra, han ocurrido muchas guerras. Si hablamos de crisis económicas, todo este asunto de la guerra trajo diversas crisis económicas, hubo hambre, hubieron muchas cosas en ese periodo. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar eso para hablar desde nuestra posición actual hacia el fin futuro, ¿cómo sería eso si ya esos eventos ocurrieron? Sí, gracias, Albeiro. Mira, los tiempos escatológicos empezaron desde el momento en que Jesús se encarnó. O sea, cuando los profetas decían en aquellos días, se referían al momento mesiánico. O sea, esos eran los momentos escatológicos. ¿Qué significaba? Era como dice Hebreos, en los últimos de los tiempos estos, en el escatón, o sea, en la plenitud del tiempo, es cuando el Mesías llegaría. Entonces, los tiempos escatológicos comienzan desde ahí hasta cuándo, hasta cuando el Señor venga en su parucía o en su segunda venida, ¿sí? Todo eso son los últimos tiempos, todos esos. Eh, Nosotros podemos, sí, porque Marcos, ustedes se dieron cuenta que Marcos también en el capítulo 13 tiene un discurso escatológico, un discurso apocalíptico, y Mateo lo recoge desde el 23 al 25 y hay unas parábolas escatológicas allí también. Hay otras parábolas que son distintas a las del capítulo 13, porque las del capítulo 13 son sobre la naturaleza del reino, pero las parábolas que están en los capítulos 24 y 25 se conocen como parábolas escatológicas. Entonces, claro, hay que leer el texto. Si ustedes quieren, mm, a propósito de la pregunta del Beiro, porque hay que leer todo el capítulo, porque es que los discípulos le hacen preguntas a Jesús, ¿no? Él ve el templo, el orgullo nacional de Israel, y él dice que de eso no va a quedar nada. Entonces los discípulos le hacen ahí unas preguntas, dice, ¿cuándo es el momento en que esto pase? Pero también qué señales habrá del fin del tiempo y de tu venida. Entonces no son las mismas, no es una misma pregunta, son tres preguntas distintas. Y lo que pasa es que Jesús ahí va a responder a las tres preguntas. Sí, cuando se refiere a los hechos, por ejemplo, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, porque eso lo dice Mateo, ¿cierto? Dos mujeres estarán muriendo. ¿A qué se refiere eso, no? Eso sí pasó, porque eso se refiere al momento de la destrucción del templo del 70. Entonces, por eso dice, el que está en la azotea no vaya a coger nada, sino huya a los montes, porque es que obviamente, y obviamente eso pasó, ¿no? Eso pasó en la caída. Ahí, en la caída de Jerusalén, en la destrucción del templo, se da ese momento ahí. Pero Jesús también va a responder, también hay un elemento hacia el futuro, digamos, que es propiamente el que tiene que ver con la venida del Señor. ¿No? ¿Qué señales habrá de tu venida también? Entonces, pues eso toca leerlo todo, pero así como para no escamotearte la pregunta, sí, hay acontecimientos que se dan ahí, sobre todo cuando habla de esto, ¿no? O sea, de la destrucción del 70. Por eso que, obviamente, habrá dos mujeres muriendo, unas serán tomadas, digamos, y la otra será dejada. O sea, unas caerán y las otras no caerán.
en esa situación. Pero, y luego, después de eso, también habla de la venida del Señor y habla de que habrá guerras, rumores de guerras, y eso lo ha habido todo el tiempo. Lo ha habido porque estamos en los tiempos escatológicos. O sea, los tiempos escatológicos son todos estos. O sea, desde que Jesús se encarnó hasta que Jesús regrese, todo ese es el último tiempo. Entonces, esas son señales. Siempre han sido señales de la venida del Señor, ¿no? Y las parábolas escatológicas que están en los capítulos 24 y 25 invitan a cuál debe ser la actitud de la comunidad de los creyentes mientras el Señor viene. O sea, digamos que la pregunta no es cuándo viene, porque esa es una sorpresa. Y esa no es la que debiéramos preguntarnos, ¿cierto? Los cristianos, tampoco nosotros, ni tampoco la comunidad mateana, ¿no? Pero también nosotros, no cuándo, sino como es la certeza de que el Señor viene, es cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos vivir, a qué se refiere la vigilancia. Y las parábolas que aparecen ahí, la de las vírgenes, aparece también otra parábola que habla de un amo que se va y que deja encargado de su casa a uno de sus siervos y que él hace lo que quiere y trata mal a los demás y que de pronto llega el Señor cuando menos lo espera. O sea, todas esas parábolas escatológicas nos enseñan, nos enseñan cuál debe ser la vivencia del creyente mientras espera la venida del Señor, que viene como ladrón en la noche, es decir, cuando menos lo esperemos, ¿no? Cuando menos lo esperemos. Entonces, pero ¿qué debemos hacer mientras tanto? Y esas parábolas son tan interesantes, tan interesantes. Déjenme, yo voy a buscar yo escribí un pequeño artículo sobre eso justamente y sobre las parábolas escatológicas de Mateo. Déjenme, yo lo busco y se los comparto, porque ahí digamos que el mensaje escatológico de Mateo es que, así como a grandes rasgos, es que, claro, lo de Jerusalén ya pasó y ahí relata porque eso pasó, ¿cierto? Pero también se abre sobre el futuro, se abre a cuando el Señor venga. Entonces, nosotros cómo lo entendemos. Entendemos que estamos en los tiempos escatológicos, estos son los tiempos escatológicos desde que Jesús nació hasta que Él regrese, que mientras el Señor regresa, siempre habrá guerras, rumores de guerras, fenómenos naturales duros, en fin, todas las catástrofes, pestes, todo lo que hemos vivido durante todos estos tiempos. Y alguien preguntaría de pronto, bueno, pero antes de Cristo también había guerras, había rumores de guerras. ¿Cuál es la diferencia? Porque ese es el drama de la humanidad, ¿no? El egoísmo de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que desde que Jesús nació hasta que Él venga son los tiempos escatológicos y lo que sucede de ahí para adelante, que son guerras y todo eso que hemos mencionado, son las señales previas antes de la venida del Señor. Ahora, la pregunta, o más bien el mensaje para nosotros es, ¿cómo vivimos nosotros? Y leamos las parábolas escatológicas. ¿Cómo tenemos que esperar la venida del Señor? No puede ser una espera pasiva. No puede ser una espera solamente de oración y ayuno y no solamente eso, que eso es importante también. Pero también cómo debe ser la espera activa del creyente es estableciendo el reino, ¿no? Ahí las parábolas son muy disidentes de cuál debe ser la actitud, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, Mateo también habla, ahí en estos discursos habla de cómo la iglesia está en dolores de parto. ¿Dolores de parte para qué? O sea, ¿por qué Jesús? Porque uno preguntaría, pero ¿por qué tiene que pasar todo esto y Jesús no viene rápido? O sea, ¿por qué tiene que pasar? Porque para nosotros ya ha pasado mucho tiempo y Jesús no ha venido. Porque nosotros estamos hablando del cronos, de nuestro tiempo, espacio temporal, que es finito. Pero en la eternidad de Dios no ha pasado tiempo, no ha pasado tiempo. Digamos que nos ilumina un poquito Pedro en su segunda carta, porque en su segunda carta el tema central de la segunda carta de Pedro es la venida del Señor. Algunos estaban dudando de la venida del Señor y el autor de la segunda carta, Pedro, dice, mire, les voy a poner varios argumentos, pero entre esos, un argumento es,
Eh, el Señor no ha venido, pero Él no se ha tardado, y ahí en griego se utiliza la palabra kairos, que a veces se traduce como tiempo, pero es que traducirla como tiempo, eh, como que, como que pronto nos confunde, porque cuando tenemos cronos y kairos, el cronos sí se refiere a nuestro tiempo, espacio y temporal, cierto espacio, tiempo, pero el kairos de Dios es como esa eternidad de Dios donde no hay tiempo ni espacio. Entonces Pedro dice allí, el Señor no se ha tardado como algunos piensan, porque para él un día es como 1000 años, es una comparación. Está diciendo, o sea, como es la eternidad, si pasa un día, en él no pasa. O si pasan 1000 años, en él no pasa nada porque es la eternidad y allá no hay tiempo y espacio. Entonces, sea que pasen 1000 o que pasen un día, es igual, porque no hay tiempo allá. Pero el Señor no ha venido es porque cuando Él llegue, el reino llega a su plenitud. Y si hay mucha gente que no ha abrazado la fe, mucha gente se perdería. Entonces, Pedro dice que Él no ha venido porque su amor es muy grande, su misericordia es muy grande. Entonces, mientras que Él viene, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Es que esa es la cosa. Léanse las parábolas o cuando ustedes lleguen a los capítulos 24 y 25, ahí está. ¿Cuál debe ser la tarea del creyente y de la tarea de la iglesia mientras el Señor viene? Esa es la actitud de espera. Eso es lo que, así es como debe ver la iglesia. Entonces, si la iglesia vive así, la iglesia está en dolores de parto. ¿Por qué en dolores de parto? Porque está predicando el evangelio, porque está viviendo el evangelio, porque está estableciendo el reino, porque en esas parábolas nos dice cómo es que hay que hacerlo, ¿cierto? Un poquito con lo que hablábamos de Marcos hace 8 días, pero Mateo como que lo muestra más ahí en esas parábolas. Y entonces va a decir que al hacer eso, estamos como en dolor de parto para que vea luz una nueva humanidad, para que vea luz una nueva humanidad. Y esa es nuestra tarea, mientras que el Señor viene, ¿no? Entonces, por eso hemos de predicar, no importa cuándo el Señor venga, estamos absolutamente seguros de que vendrá porque Él lo permitió, pero esa esperanza en esa venida del Señor es lo que debe configurar la vida del creyente aquí y ahora, o sea, cómo vivimos y establecemos el reino y estamos en dolor de parto para poder dar a luz una nueva humanidad. Claro, nosotros predicamos, obviamente es nuestra tarea, obviamente eso lo hace el Señor y el Espíritu Santo es el que toca, ¿cierto? Mm, pero ahí Mateo habla de eso y pone esa comparación de la mujer con dolores de parto para decir que es necesario que la iglesia trabaje, establezca y tenga esos dolores de parto para dar a luz una nueva humanidad para que, para cuando el Señor venga, porque si no, si la iglesia no tiene esa tarea, o sea, si no se da ese tiempo, digámoslo así, de evangelización y establecimiento del reino, y pedimos que el Señor venga, pues mucha gente se perdería, ¿no? Mucha gente se perdería. Y Pedro nos dice un poquito de eso. Entonces, digamos que así a grandes rasgos, Albeiro, es como el mensaje del discurso escatológico de Mateo. ¿Sí? Pero voy a buscar lo que escribí por ahí de las parábolas y yo se los comparto, se los comparto. Excelente, excelente. Sí, porque me preguntaba, bueno, estos eventos ya han ocurrido, cómo esto se enmarca dentro de los tiempos finales, cómo interpretar esto. Ahora, excelente la forma también de espera, de vigilancia. Y eso me Ujú, preocupa también porque a inicios de semestre vimos un curso y un misionero holandés mostraba con estadísticas en mano cómo el cristianismo ha venido disminuyendo grandemente en Europa y me preocupa eso que usted acaba de decir ahorita, me pone con dolores de parto mucho más grande porque me pregunto, bueno, entonces en esa espera, como usted lo plantea, que me parece súper, súper interesante, ¿qué ha venido haciendo la iglesia? ¿Por qué se ha perdido la esencia de del cristianismo en Europa? Y también veíamos que, bueno, en nuestro continente vino un crecimiento, pero que en este momento estamos ahí como quietos también, aunque se muestra un crecimiento, estamos quietos.
y bueno, ha venido girando más para los de África el crecimiento. Pero sí me preocupa, por ejemplo, y la respuesta que daba el misionero era que, bueno, el secularismo en Europa ha tomado más fuerza. Entonces, no sé, eso me preocupa porque también me hace pensar en las palabras de Jesús de la sal. Vosotros sois la sal y la luz. Entonces me pregunto, ¿será que se volvió insípida la sal? La luz no está alumbrando como debe alumbrar, no estamos esperando como debemos esperar. No sé, son preguntas y bueno, vale la pena escuchar todo esto realmente. Sí, pues mira, a esas preocupaciones, Hola. quizás el mensaje de las parábolas del reino, que están en el capítulo 13, nos muestran, eh, eh, nos muestran que sí es cierto que hay un secularismo bastante fuerte, no solo en Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares donde no, literalmente no se puede evangelizar. Por ejemplo, en Nueva York. Es que lo digo porque tengo una amiga allá y el otro día estuvimos hablando y ella me decía que en Nueva York ella no puede hablar abiertamente porque la gente o sea, la, ¿cómo se dice? La pueden acusar con las autoridades, la pueden denunciar porque no puede hablar. O sea, tú no me puedes obligarle, dice, ella me decía, aquí es, tú no me puedes obligar a escuchar tu discurso. O sea, allá tú no puedes evangelizar. Y yo le decía, bueno, pero de pronto, bueno, obviamente con el testimonio y todo, pero llegará el momento en que ya abres la boca para decir algo. Me dijo, no se puede a no ser que la persona inicie el tema. Entonces uno dice, wow, países que fueron mayormente protestantes como Europa, eh, Estados Unidos es mayormente protestante, porque esa es la religión del Estado, digamos, así como aquí en Colombia la religión del Estado es mayormente la católica, en Estados Unidos mayormente la religión es protestante. Y uno dice, oh, oh, Dios mío, que sí, y es como si la sal estuviese perdiendo su valor, porque esa es la tarea del creyente, o sea, nuestra tarea es ser sal y luz. Pero también vemos que a veces hay tan pocas iglesias, hay un remanente, bueno, no sé, pero hay como un remanente mm, que permanece en la palabra y que se forma en la palabra, porque ese es el fundamento. Pero también hay muchas iglesias que han desviado el evangelio y han introducido otro tipo de doctrinas que no son bíblicas y que se manipula demasiado la escritura. Y esas iglesias son llenísimas, son mega iglesias y que son llenísimas de gente pues porque lo que gusta es un mensaje que mueva la emotividad, que se le prometa que va a tener plata, es un mensaje de prosperidad, y a la gente le gusta más eso que una iglesia donde se enseña la palabra. Casi no gusta y esas iglesias un poco más pequeñas, digamos, porque a la gente no le gusta más el tipo de, ¿cómo se diría?, de acciones milagrosas, si se quiere, no porque Dios no lo pueda hacer y Jesús no lo sigue haciendo, claro que no, pero entonces la gente busca más eso, ¿no? Como el egoísmo, como, y eso no, y eso es preocupante, pero mira, si bien eso es cierto y estamos viendo como que se desbordara la maldad y que ya hay más ausencia de Dios, eh, en las vidas hay un sinsentido, no obstante, hay algo muy bonito y es que la semilla es de Dios. Cuando la semilla del Evangelio, de la buena noticia es de Dios, no es nuestra. Y una vez que Dios la ha hecho andar, no retrocederá, porque es el poder de Dios, como dice Pablo del Evangelio. O sea, no retrocederá. Ella empezó a andar, porque es, es Dios Profe, el que ha enviado, ¿sí? Entonces, profe, eh, es Dios el que la ha echado a andar y ya no se echará para atrás. ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, las parábolas del reino nos dicen que la semilla cae en diferentes terrenos. Pero miren que al finalizar de las parábolas, de esas parábolas del reino, en el capítulo 4 que están en Marcos y en Mateo en el capítulo 13, nos dicen que al finalizar la cosecha se dará. Hay varias parábolas y una de ellas dice que el que siembra
siembra y ya digamos que solamente riega la matita, pero no sabe cómo la matita por dentro hace todo su proceso y simplemente él espera, porque él sabe que la matita producirá. Entonces dice que así es el reino de Dios. El reino de Dios tiene su proceso. Lo que nos debe preocupar es, aunque veamos como la situación tan compleja, pero la preocupación nuestra es que debemos hacer la tarea, porque si no hacemos la tarea, se nos va a demandar. Y claro, uno no la va a hacer por miedo, sino la va a hacer por amor, porque quiere extender el reino para que haya una nueva humanidad, ¿sí? Y claro, a lo largo de la historia también es importante mencionar que probablemente la iglesia de las denominaciones que sean, probablemente no hemos hecho una buena tarea o a veces no hemos dado buenos testimonios, ¿no? Y entonces eso es lo que ha hecho que haya increencia. Y entonces las parábolas nos van a mostrar que igual la semilla está, ¿no? La semilla está. Dios la dio, Dios la echó a andar, digamos, el reino, la salvación, llamémosla entonces así. Y eso ya no se echa para atrás porque es el poder de Dios. O sea, ya no hay poder humano por más que pase lo que pase. Esa semilla la echó a andar y la semilla producirá, ¿no? Entonces es la tarea del creyente, de la iglesia, la que debe ser sal y luz, la que debe ser sal y luz para preservar este mundo y para que más gente pueda conocer la verdad del Evangelio, ¿no? Eh, y, y bueno, sí es interesante porque las parábolas terminan diciendo que recogió la cosecha al 100, al 60, al 90%, o sea que hubo una buena cosecha. Nosotros no sabemos, pero probablemente la semilla está, aunque no pareciera, pero probablemente la semilla está, está dando su fruto, ¿no? Entonces, bueno, sí, Dairo, y seguimos. Dairo, ¿te quedó la mano levantada o vas a intervenir otra vez? Bueno, Señor, bueno, parece que no. Bien, vamos a seguir acá. Entonces, cuando ustedes lleguen a esos capítulos, va a ser muy interesante, sí. Entonces, bueno, aquí hablamos de la trayectoria petrina y contacto crítico con la tradición paulina también. Entonces, hablando de la trayectoria petrina, entonces Mateo aquí, pues obviamente como decíamos al principio, es judío-cristiano, ¿no? Es muy judío-cristiano. Entonces, porque va obviamente a acentuar la vinculación con la tradición petrina que ya dijimos como Pedro llegó a Antioquía de Siria. Entonces, Mateo introduce a Pedro en textos de lo que suele llamarse la triple tradición, ¿no? La triple tradición, o sea que están en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿no? Eh, entonces, y le presenta casi siempre como quien se dirige a Jesús, o sea, es como el portavoz, es como el que toma la vocería. Entonces es el que se dirige a Jesús, recibe las respuestas de Jesús en lo que tiene que ver con las normas legales, digamos, del comportamiento justo en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 15, en el capítulo 18, versículo 21. Y sobre todo, como decimos acá en la diapositiva, Mateo tiene tres tradiciones petrinas que son exclusivas. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 28 a 33, allí pues Pedro aparece como ese prototipo del discípulo que tiene poca fe, ¿no? Que cree en el Señor, pero que duda y que teme cuando llegan las dificultades, ¿no? También tenemos en el capítulo 17, versículos 24 al 27, que es allí donde se presenta Pedro, que pregunta a Jesús por un tema muy fuerte y para los judíos cristianos, y es el pago del tributo del templo. Y la respuesta que da Jesús allí, pues es característica sobre todo de un judío cristianismo más abierto, pero digamos que moderado, ¿no? Entonces se afirma la libertad cristiana, pero se opta por, eh, por plegarse a esos convencionalismos judíos para evitar los conflictos, ¿no? Entonces, bueno.
Esa digamos que es otra tradición. Pero otra tradición petrina también está en el capítulo 16, versículo 16, donde, por ejemplo, ese texto es el texto petrino más, ¿cómo lo diríamos? Como más famoso, porque de ese texto, pues se han hecho dos interpretaciones. Por ejemplo, la tradición católica, pues afirma de los versículos 17 al 19 que es sobre Pedro que el Señor edificará la iglesia, ¿no? La iglesia. Mientras que la tradición protestante dice no es sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro, sobre la que, sobre la que Cristo edificará la iglesia. Entonces, ese texto es bastante, bastante petrino, si se quiere allí, ¿no? Eh, bueno, ¿qué serían estos? Pedro aparece ahí, que era un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Y la tercera, la confesión de Pedro, ahí en el capítulo 16, que está en Marcos 8. ¿Sí? Entonces, esos versículos 17 al 19 son muy importantes, digamos, para hablar de la tradición petrina. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, antes de pasar a la situación social, ¿qué más podríamos decir? Mateo, con respecto a esta trayectoria petrina, entonces Mateo pues reivindica obviamente, ¿no? La autoridad de Pedro, y yo no sé si lo decíamos aquí hace 8 días o lo dije en otro curso, pero no podemos desconocer, si bien es cierto para la tradición protestante, no hay sucesión apostólica, o sea, por eso nosotros no tenemos un papa, dijéramos, porque no hay sucesión apostólica. No obstante, no podemos desconocer que Pedro sí fue un personaje muy importante en la iglesia primitiva, o sea, en esa primera iglesia. Pedro sí tuvo una importancia bastante, bastante grande, y eso también lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ¿no? Y sobre todo en los capítulos 13 hasta el capítulo 21, de hecho, ¿no? Eh, sí, eso lo dice Efesios ahí, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, sí. Efesios nos dice ello, ¿no? Bueno, entonces, Mateo reivindica, estábamos diciendo la tradición petrina, eh, Mateo también reivindica la autoridad de Pedro, ¿no? Obviamente para legitimar también su obra. Ahora, nosotros preguntaríamos, bueno, esa vinculación que hay entre Mateo con Pedro, ¿cómo se descubre? Pues se descubre en el análisis del mismo Evangelio de Mateo, ¿no? Porque no solamente se apoya en ese testimonio externo, por ejemplo, recordamos a Papías. Papías, él habla y se refiere a Mateo como que recoge los dichos de Jesús, ¿no? Mateo recoge los dichos de Jesús. Y Mateo pues tiene una personalidad muy definida dentro de las diferentes tradiciones cristianas de segunda generación. ¿Y cuáles son? Las tradiciones de segunda generación de cristianos en después del año 70, como más o menos hasta el 100, porque la primera generación de cristianos sería desde Jesús hasta el 70, más o menos, pues hasta la destrucción del templo. Luego una segunda generación de cristianos sería del 70 más o menos hasta el 100, y ahí estarían casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ahí estarían redactados, ¿no? Antes del 70 estarían las cartas de Pablo y el Evangelio de Marcos. Pero después del 70 está el Evangelio de Mateo, la obra lucana, Lucas Hechos, con 2 tomos, eh, las cartas que nosotros conocemos como las cartas universales o cartas católicas, Hebreos, y el Apocalipsis también está puesto hacia finales del primer siglo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que podríamos pues decir con respecto a la tradición petrina, ¿no? Bien. Ahora sí hablemos acá de la situación social del Evangelio de Mateo. Vamos a mirar allí. Ya habíamos dicho que Mateo es un evangelio judio-cristiano, es el evangelio que más recurre al Antiguo Testamento porque destaca muchas citas de cumplimiento, ¿no? Muchas citas de cumplimiento. ¿Mm? Y desde el primer capítulo, que ya algunos van bien adelantaditos leyendo,
por lo menos alcancé a escuchar que Juan Carlos dijo, sí, yo ya voy, no sé dónde, pero alcancé a escuchar que él dijo que ya estaba leyendo. Bueno, entonces, en el capítulo 1, en el capítulo 2, hay mucha, en el capítulo 4, en el capítulo 8, en el 12, en el 13, en el 21, hay mucha citación del Antiguo Testamento, ¿no? Porque quiere presentar, como él ha dicho, a Jesús como el cumplimiento de toda la historia de Israel. Y aparece ya desde la genealogía, ¿no? Que se remonta pues hasta David y Abraham, ahí en el 1:1, que es diferente a Lucas, porque Lucas sí va un poquito más allá, universaliza la cuestión y él se remonta hasta la... mientras que aquí en Mateo pues va hasta David y Abraham precisamente porque decimos los destinatarios son mayormente cristianos, ¿no? Bueno, en el llamado, también en los capítulos 1 y 2, antes de hablar de la situación social, en los capítulos 1 y 2, que se conocen como los evangelios de la infancia, vemos que se presenta a Jesús, eh, digamos, citando textos bíblicos y tradiciones judías, como el que decía Dairo, como algunos autores dicen el nuevo Moisés, como un nuevo Moisés. Otros dicen, bueno, no como un nuevo Moisés, sino como el profeta que se le anunció a Moisés que llegaría, se levantaría un profeta como tú. Y algunos autores hablan más bien de ese profeta, ¿no? Renueva pues la historia fundacional de Israel, ¿no? Aquí vemos también en Mateo que él no necesita explicar costumbres judías como Marcos. Ustedes se dieron cuenta en Marcos, Marcos sí explica. Dice, porque los judíos cuando llegan de la plaza o llegan de afuera tienen que lavarse las manos. Hacen como un paréntesis el autor, ¿no? Y explica. Mientras que Mateo no hace tipo de explicaciones porque ya es alguien que entiende, ¿no? También Mateo se extiende al anal de la ley, de su validez y de su cumplimiento en Jesús, que eso lo vamos a ver ahí, o usted lo vamos a ver ahí en el Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. Jesús no contrapone, no dice yo, él dice así, yo no vine a abolir la ley, yo vine a llevarla a la plenitud. Por eso dice, ustedes oyeron que se dijo, es más, yo les digo, o sea, profundicemos, vayamos más allá, miremos el espíritu de la ley, que ustedes olvidaron y dejaron caer. Se volvió un nominalismo, se volvió un legalismo, o sea, la ley se volvió un puro legalismo y encarga, pero Jesús dice, vayamos más allá, ¿no? Y entonces resulta, pues obviamente, muy claro ahí en el Evangelio de Mateo, ese énfasis que se le hace al cumplimiento de la ley, pero al espíritu de la ley, ¿no? También a la misión histórica de Jesús y a sus discípulos, ahí en el capítulo 15, que dice, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno dice, wow, ¿por qué dice eso? O sea, solamente fue enviado para ellos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, y lo entendemos cuando ya sabemos que el Evangelio está escrito para judeocristianos, que es un Evangelio muy judeocristiano. Entonces, eh, por eso estamos afirmando que todos estos datos pues nos hablan de una comunidad mayormente judío-cristiana, ¿no? Mayormente judío-cristiana. Bien, ahora vamos a ver también allí esa polémica con las autoridades judías que ya hablamos de cuáles son, entonces, que ya la mencionamos, ¿no? Con el documental, que es el judaísmo fariseo, después del año 70. Y obviamente, como para decir algo más, es que después de esa catástrofe del 70, el judaísmo tuvo que redefinir su identidad, ¿no? Pues porque ya había sido destruido lo que ellos constituían la columna vertebral y era el templo de su judaísmo, que era el templo. Y eso era muy fuerte, ¿no? Entonces, obviamente, esa crisis de ese judaísmo los llevó a centrarse en torno a la ley. Y eso dominó pues en las sinagogas, ¿no? La explicación de la ley dominó en las sinagogas y se impuso, ¿no? Precisamente por la situación. Entonces, en las sinagogas es donde se impone el judaísmo fariseo. Mientras que vemos aquí en el judaísmo mateano que parece es excluido de esas sinagogas.
Por ejemplo, eso lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 23, que se refiere a sus sinagogas, las de ellos, no las nuestras, sino las de ellos, ¿no? Entonces se nota que hay como una ruptura. Está en el capítulo 9, 35 también, en el capítulo 10, 17. Entonces, no obstante, aunque hubo esta ruptura, ellos tuvieron que redefinirse también los judíos cristianos, tuvieron que redefinirse. No obstante, pues obviamente ellos se sentían judíos, porque decimos, no, el propósito no era dejar de ser judíos, pues porque ellos eran judíos, más tendría que redefinirse, cómo entender su judaísmo, cómo entender sus fiestas, pues ya no hay templo, ya no hay sacrificios, pero cómo entender las fiestas que todavía se seguían celebrando, ¿no? Entonces, ¿desde dónde las tenemos que entender? ¿No? Cómo empezar a vivir nuestro nuevo judaísmo, ¿no? Eh, entonces, obviamente, pues ellos no pierden la esperanza de que el pueblo judío finalmente acepte el judaísmo cristiano, ¿no? El judaísmo cristiano. Y a lo largo de la historia, nosotros decimos que el pueblo escatológico, pues lo dice Pablo, ¿no? El pueblo escatológico está compuesto por judíos y gentiles. Y a lo largo de la historia, pues hay muchos judíos que abrazan la fe y que seguirán abrazando la fe y que seguirá engrosando las filas del pueblo de Dios, ¿no? Y pues también obviamente mucho gentil también, digamos, ya hoy no se llaman gentiles, sino pueblos no judíos que también abrazan la fe. Entonces, el judaísmo de Mateo, pues se abre a los gentiles ahí en el capítulo 28. Eh, y miren, en el capítulo 21 también interpreta la destrucción de Jerusalén, que estábamos hablando ahorita de ello, como un castigo de Dios por haber rechazado al Mesías. Eso lo interpreta en el capítulo 21, versículos 41 y 43. Eh, bueno, y habla pues de los misioneros también, ¿no? En el capítulo 22. Y también el rechazo de los misioneros, que está ahí en el capítulo 22, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más podríamos decir? Bueno, muy probablemente, esto ya lo dijimos bien, la iglesia de Mateo está situada muy probablemente en Antioquía, ¿no? Antioquía de Estiria, que era la capital de la provincia romana de Estiria, una de las ciudades más importantes del imperio y una metrópoli muy cosmopolita, en la que el griego era la lengua franca allí, ¿no? Entonces, era una iglesia que hacia afuera parecía como una asociación voluntaria, como también otras que habían ahí, ¿no? Porque recordemos, nosotros, no sé si lo hablamos acá o yo lo hablé en otro curso, no recuerdo, pero creo que fue en otro curso que di de Pablo, y hablábamos que Pablo en su estrategia misionera utilizó las mismas estructuras sociales que tenía el Imperio Grecorromano. Y dentro de esas estructuras había algo que se llamaban las asociaciones voluntarias. Ahí se reunían las personas libres, no los esclavos, sino las personas libres para debatir cuestiones de política y a veces hacían ritos a sus dioses o también se reunían allí los comerciantes y hacían sus sacrificios a los dioses y digamos que a través de esas asociaciones voluntarias también habían otras que se llamaban las ecclesiae, o sea, la eclesía. Mire que tenía otra connotación. eh, y, eh, y se va a utilizar ese término para hablar de la iglesia, la eclesía, y va a tomar otro sentido, porque en las eclesiae, que eran también como un tipo de asociaciones, digamos, también desde allí como que se, re- se a veces la gente que venía del campo, por ejemplo, que por situaciones sociales, de orden público, diríamos algo parecido, ellos tenían que huir y por los grandes impuestos, ellos salían de sus ciudades y de sus campos y se establecían en las ciudades. Entonces, las eclesiai eran como otro tipo de asociaciones donde se acogían un poco más a los menos favorecidos, ¿no? Y se les daba pan, por ejemplo, también cuando alguno de ellos perdió un familiar, entonces entre todos se reunían para darles una sepultura adecuada. Entonces, pero también esas eclesias tenían una función muy política, porque ahí se
como que se transmitía toda la ideología política del emperador. Entonces, así era como se mantenía el imperio, ¿no? Entonces, en todas estas asociaciones voluntarias y en estas eclesias, también el pater familias, que el pater familias era la casa, había una estructura jerárquica en el pater familias. Entonces, era el padre el que estaba a la cabeza de la familia y de ahí para abajo estaban la mujer, los hijos, los esclavos, ¿no? Y las relaciones que se daban en el pater familias, aunque había pues vínculos de cariño por ser familia y todo, ¿no? Sin embargo, predominaban las relaciones más de tipo económico, digamos, porque cada individuo dentro de la familia tenía un rol, era como un engranaje y cada uno tenía un rol para mantener la identidad del emperador, el culto imperial, porque había culto imperial, se hacía culto al César, eh, no solamente, sino que cada familia tenía cultos a sus dioses familiares, pero también ellos podían participar de los cultos cívicos, pero también el culto muy presente era el culto al emperador, que se conoce como el culto imperial. Entonces, toda esa gran pirámide jerárquica, desde el emperador hasta las paterfamilias, cómo se mantenía el gobierno, su ideología, la ideología del gobierno, pues en esas asociaciones, y los que asistían a las asociaciones, dijimos, eran los hombres libres, eh, eh, les dije, a las asociaciones, los hombres libres, pero a las eclesiai asistían los esclavos, pero había gente ahí también que dirigía. Y los paterfamilias, a través de ellos, que eran como los líderes, por decirlo de alguna manera, se establecía toda la política. Y así se mantenía el pueblo, ¿no? Entonces era una jerarquía y una dominación impresionante. Pues ese tipo de instituciones también fueron utilizadas por el cristianismo. Pablo mayormente lo hace para inculturizar, si se quiere, el evangelio. Entonces también forma eclesial, pero obviamente es diferente. Utiliza las paterfamilias, las casas, recordemos que las primeras comunidades cristianas eran domésticas. Entonces utiliza la misma estructura del paterfamilias, pero obviamente le da la vuelta, porque entonces aquí ya no es el pater, sino que tiene que haber un amor entre el padre y la madre en igualdad de condiciones. Eso lo va a explicar de manera muy interesante en Colosenses y en Efesios, que hay que mirarlo pues desde el griego para no caer en el anacronismo del sometimiento como se entendería hoy, ¿no? Mujeres, sométanse a los hombres. Eso hay que mirarlo desde el griego y saberlo entender, porque de esos textos se han hecho tan malas interpretaciones a veces, mm, que la mujer es muy sometida, ¿no? Precisamente por no entenderlo. Entonces, bueno, aquí en Mateo pues también aparece asociaciones voluntarias, la eclesía, por ejemplo, por eso el término eclesía sí aparece aquí en Mateo, ¿no? Y también, por otro lado, es importante mencionar, vamos a ver sí, eh, bueno, antes de llegar allá. Entonces, también se habla del carácter urbano y sedentario de la comunidad. Por eso también en Mateo aparecen profetas itinerantes. Allí aparecen, ¿no? Eh, que, por ejemplo, en Galilea fueron muy presentes, ¿no? Los profetas y los misioneros itinerantes. Entonces aquí pues también aparece. También vemos, o ustedes van a ir notando también en la medida que van leyendo el Evangelio, van a notar que es una iglesia relativamente amplia, tiene problemas internos y externos. eh, por eso, en el capítulo 18, por ejemplo, que es el discurso eclesial, nosotros descubrimos ahí en el discurso eclesial los problemas internos. Cuando ustedes lleguen al capítulo 18, que es el discurso eclesial, se van a dar cuenta que internamente hay problemas, ¿no? Problemas de perdón, por ejemplo, de los escándalos que se dan al interior de la comunidad. O sea, hay de aquel por el cual se dan los escándalos, ¿no?
Eh, También habla de quién es el mayor, que así comienza el capítulo 18, por una pregunta a los discípulos a Jesús, Señor, ¿quién es el mayor? Y entonces él dice, bueno, entre ustedes la cosa es distinta, ¿no? Aquí no, el mayor es aquel que y pone un niño en el medio y dice qué significaba el niño en esa cultura. Era el sin derechos, él todavía no era mayor de edad, así que no participaba, era el sin derechos como las mujeres, ¿no? No participaba. Entonces, de ciertas prebendas. Entonces era como el más humilde, o sea, la actitud del sin derecho, del humilde, así, ese es el mayor y ese tiene que ser el mayor. Entonces ahí en el capítulo 18 se va a ver eh, los problemas internos también de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, el mismo evangelio como que nos va mostrando eh, cuáles son las problemáticas, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas de la comunidad? El mismo evangelio lo va a ir, lo va a ir mostrando y lo vamos descubriendo en la medida que vamos leyendo, ¿no? Entonces la eclesiología, pues de Mateo, tiene una base muy cristológica, ¿no? Porque se basa en esa convicción de la presencia del Señor que está ahí en medio de ellos. Eso también lo dice el capítulo 18 y el capítulo 28 también, ¿no? Y allá en el capítulo 18 también hay una referencia a esa misericordia de Dios que ha sido descubierta en Jesús. De la eclesía se fundamenta en la cristología, ¿no? Es una eclesía muy cristológica, digamos, ¿no? Y eso ahí tiene un punto de contacto con Pablo, porque si recordamos, sobre todo Efesios, o bueno, sí, Efesios sobre todo, Colosenses es más cristológico, Efesios depende de Colosenses, toma Colosenses, lo amplía, y claro, a la base de la eclesía, de entender la eclesiología en Efesios, porque cada libro del Nuevo Testamento pues tiene diferentes perspectivas de la eclesía, ¿no? Pero por ejemplo en Efesios la eclesía es muy cristológica también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir de acá? Entonces Mateo pues es posterior a Marcos, fue compuesto después de la destrucción del templo de Jerusalén, puede datarse más o menos en torno al año 80, decía más o menos entre el 80 y 85. No hay como una fecha exacta que podamos decir fue en esta, pero más o menos por acá. También, pues, el Evangelio se puede ubicar dentro de la evolución que fue experimentando la iglesia en Antioquía, ¿no? Esa evolución que se fue dando allí. Obviamente hay judio-cristianos, pero también hay pagano-cristianos. Entonces también van a haber ciertos conflictos. Ustedes saben que, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, que es una carta que está dirigida a una comunidad mayormente pagano-cristiana, pero que también hay judíos ahí, ¿no? Hay judíos aquí. Y las tensiones que se dan muy fuertes también, ¿no? Porque pues los niños tienen toda una cultura y las mujeres tienen una manera de una manera, o sea, tienen costumbres muy distintas. Entonces, cuando los paganos cristianos abrazan la fe, pues obviamente hay tensiones, ¿no? Tensiones en cuanto a los roles de hombres y mujeres, en cuanto a la manera de orar, en cuanto a la manera de vestir. Eso es bastante complicado, eso fue muy difícil, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Mateo se ve algo. Entonces, mire, eh, con respecto al autor, ¿quién es el autor del Evangelio de Mateo? Eh, es, un- es muy difícil, digamos que la crítica literaria, que es uno de los métodos exegéticos, siempre se mueve dentro del terreno hipotético, porque ¿quién lo escribe? ¿No? Y más con respecto a este Evangelio, ¿no? La tradición lo atribuye a Mateo. Esa tradición pues depende de un texto de Papías que fue transmitido por Eusebio y dice así: Mateo dispuso en orden los dichos o las logias en hebreo o arameo y cada uno lo interpretó o lo tradujo como pudo. Eh, entonces, digamos que por este testimonio de la tradición siempre ha afirmado que Mateo, ese que fue llamado
de, de la, de la mesa donde cobraba los impuestos y que se levante y siga a Jesús. Eres el autor, ¿no? Pero bueno, digamos que la tradición siempre afirmó que Mateo era el autor de Mateo. Hoy, la crítica literaria, los estudiosos sostienen que el Evangelio de Mateo, pues no se conoce realmente quién lo compuso. Pues fue compuesto originalmente en griego. Se nota que no es una traducción de un original, sea hebreo o sea o un original en arameo, porque una traducción se nota. Cuando es una traducción se nota, pero Mateo fue escrito en griego, ¿no? Eh, y es difícil que un hombre como Mateo, porque ese es uno de los argumentos de la crítica, haya podido escribir una obra como el Evangelio, porque pues tiene calidad. El griego es mucho más, es mejor que el griego de Marcos, por ejemplo, ¿no? Pero no es descartable que de pronto se conservara el recuerdo de una fuente o alguna tradición que se la atribuyó a Mateo y que posteriormente, pues eso fue lo que le dio el nombre a la obra, porque recordemos que los títulos de los evangelios se dieron en el siglo segundo. Los evangelios no tenían títulos, no tenían títulos. El evangelio según San Marcos, el evangelio según San Mateo, según San Lucas, no tenía. Entonces, y fueron puestos después. Entonces, no se puede tampoco destacar de caso que Mateo, o que sea que detrás del Evangelio de Mateo haya habido una tradición de Mateo, y que por eso el Evangelio tomó el nombre de Mateo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el autor era un judío cristiano y que era muy conocedor de las escrituras, porque él también hace una relectura del Antiguo Testamento en clave Cristo y lo hace muy bien. O sea, tuvo que ser alguien que conocía muy bien sus escrituras para poder hacer lo que hace, ¿no? Pudo haber sido un escriba, también pudo haber sido un experto en la interpretación de los textos, claro, evidentemente sí. Bueno, antes de pasar a los aspectos literarios, sí, tuvo que, lo que decíamos del judaísmo rabínico, que ellos utilizaron reglas de interpretación, pues el autor de Mateo tuvo que haberlas conocido, porque vamos a mirar un poco, Dairo nos estaba diciendo lo de los números, eso se llama gematría, y cómo se utilizan los números, hay reglas de interpretación. Es, es bastante interesante, o sea, que el autor de Mateo, que recoge, bueno, como decíamos, probablemente una tradición de Mateo, pero que luego se fue componiendo y todo ello, tiene que haber conocido estas reglas de interpretación, o sea, era un escriba que sabía utilizar las reglas, ¿no? Entonces, el Derash, eso se llama Derash o Midrash, que es lo que el judaísmo hacía. Midrash es como la interpretación o la investigación, la indagación del sentido de la ley. Entonces, los autores cristianos también utilizaron esas normas de interpretación y se nota más en unos textos que en otros. Por ejemplo, en Mateo se nota mucho. En la carta a los hebreos, ni se diga. La carta a los hebreos es magistral, es magistral. Eh, pero en Mateo también se nota. O sea, se nota que es una escriba que sabe utilizar esas normas de interpretación y que es un veraz, a diferencia del veraz o de la exégesis, porque veraz también se puede traducir como exégesis o interpretación judía. La diferencia es que este es un veraz cristológico. Entonces vemos un veraz cristológico muy presente en el Evangelio de Mateo, ¿no? Y que seguramente él se hizo discípulo de Jesús. Y aquí en su obra, en el Evangelio de Mateo, pues echó mano del Antiguo Testamento y de las tradiciones judías también. Y también de las cosas nuevas, o sea, de lo que Jesús también dijo, ¿no? De lo que Jesús dijo. Entonces, el autor sí es alguien que conoce muy bien sus, su ley, ¿no? Bien, entonces aquí Albeiro escribió, bueno, para comprobar que Mateo sí escribió este evangelio, se ha acudido a métodos, la prueba interna y la prueba externa, sí. Mm,
sí hay diferentes hipótesis con respecto a ello. Eh, la prueba externa, por ejemplo, es este testimonio de serie cesárea, ¿no? Que fue bueno, que depende de Papías. Se le atribuye a Mateo, depende de un texto de Papías y que lo transmite en serio. Entonces, es este. Mateo dispuso el orden dicho y cada uno los interpretó como pudo. Entonces, pero por eso decíamos que es muy probable, no se puede negar o sacar ventajas que la iglesia vive una tradición material, o sea, de Mateo, ¿no? Y que por eso toma el nombre de Mateo todo el Evangelio, pues cuando ya se llegó. Otra prueba, por ejemplo, pruebas internas, una de las que ya mencionamos, es que Mateo siendo eh, un publicano, ellos hablaban griego, o sea, por ejemplo, los pescadores hablaban griego y, por ejemplo, los publicanos hablaban griego, pues porque Jerusalén siempre, o Jerusalén y todo lo que hoy se conoce como Palestina, toda esa franja, ese siempre fue un corredor, y por ese corredor se disputaron todos los imperios. Pues, por un lado, porque era fértil en algunos puntos, porque también está el desierto de Judea, pero el desierto de Judea no es un desierto de tierra, sino de roca caliza. Entonces, por eso puede florecer, ¿no? El desierto. Bueno, pero también porque por ahí había cuatro rutas comerciales, digamos. Entonces atravesaban las caravanas de norte a sur y pues obviamente dejaban muchas ganancias la entrada, los fletes y bueno, lo que llamamos fletes y aduana y todo eso, ¿no? Y entonces por eso ellos, como es, en este momento lo que se habla más es el griego, ¿no? Aunque en Jerusalén se hablaba arameo, había un dialecto hebreo, los rabinos utilizaban un hebreo rabínico, por decirlo de alguna manera, que no era igual al hebreo que hablaban de pronto de manera dialectal algunos, pero se hablaba más en arameo. Pero ellos sabían griego, sobre todo los comerciantes, ¿no? Y Mateo, que era publicano, y los publicanos tendrían que saber griego, porque por ahí cruzaban muchas personas vendiendo sus productos, ¿no? Era de aduana. Entonces tuvo que haber sabido griego para defenderse, digamos, pero tanto como para escribir literariamente una obra, porque una cosa es hablar y defenderse, y otra cosa es escribir o hacer un escrito literariamente bien jalado, como se diría coloquialmente, o sea, gramatical y sintácticamente bien hecho. Entonces, por ejemplo, ese es un argumento en contra de la autoridad de Mateo, ¿no? Aunque digamos que no es definitivo, porque él pudo haber echado mano de un secretario también, porque eso también se utilizaba, ¿no? Se utilizaban los secretarios para escribir. Por ejemplo, Pablo mm, utilizó también un secretario en Romanos, por ejemplo, ¿no? En Romanos. Y muchos autores también lo hacían. Entonces, digamos que no es tan definitivo ese argumento, porque él pudo haber utilizado algún secretario o algo así. Entonces, sí hay argumentos en ese sentido, pero como decíamos, es posible que se haya conservado como ese recuerdo de una tradición de Mateo, y que por eso se le pone el nombre del Evangelio de Mateo. Pero claro, como hemos dicho, los libros tienen procesos de redacción, ¿no? Y al tener procesos de redacción, y si fue escrito más o menos por el año 80, entonces obviamente, muy probablemente, ya Mateo no existía, ¿no? En ese tiempo recordemos que la calidad de vida no era tan larga porque había una desigualdad social muy grande. Entonces, no todo el mundo tenía acceso a poder comer carne, por ejemplo. Muchos comían miel, silvestre, mucha gente comía frutos secos, y así era que se mantenía. Pero eran muy pocos los que tenían eh, mayores posibilidades, ¿no? Entonces la calidad de vida no era tan alta y morían muy temprano, ¿no?
Entonces, por eso una persona de 30 años, pues para esa sociedad era una persona sin derechos, ¿no? Pues era una persona que- que era madura, digamos, ¿no? Entonces sí, ahí está. Y hoy, pues la crítica, o la mayoría de los estudiosos, sí, digamos que en su redacción final, eh, se tiene un autor anónimo, aunque como decimos, tuvo que haber sido un escriba, un experto en la interpretación de las escrituras, alguien que se abrazó la fe y se hizo discípulo de Jesús, que echó mano pues de sus tradiciones, no solo de sus escrituras, sino de sus tradiciones judías también, pero que toma la tradición de Jesús y, como dice un mismo texto, ¿no? Toma de las tradiciones viejas y de las nuevas y, eh, y, y reelabora, digamos, reelabora, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir de la autoría. Bueno, entonces hasta acá tenemos esa primera parte que es cómo Mateo hizo memoria de Jesús, o actualizó la memoria, o sea, cómo fue componiendo su evangelio, las tradiciones que están presentes, cómo está dividido un poco sus grandes 5 discursos, aunque lo vamos a ver ahorita eh, en los aspectos literarios. Vamos a mirar un poquito esos aspectos literarios. Bueno, pero por ahora hasta acá. No sé si habría algún otro comentario con esta, em, con esta primera parte de la fe. ¿Alguna pregunta, algún comentario para complementar lo que hemos dicho? ¿O, o todo va quedando bien, va quedando claro? Profe, bueno, estaba leyendo un poquito acerca de Mateo y bueno, quiero hacerle como una pregunta. El documento dice, bueno, se habla de los judíos que rechazan a Jesús, por ende el mensaje de salvación, el evangelio, pero aún así dice eh, que el libro, sin embargo, en primer lugar está dirigido a ellos, ¿verdad? Entonces, lo otro que se plantea es que este rechazo de gran parte de los judíos no significa que la obra de Jesús haya sido en vano, porque Cristo fundó la iglesia y cita Mateo 16, 17 al 19, y que esa iglesia es conocida como el Nuevo Israel o el Israel espiritual. Bueno, yo entiendo hasta la primera parte de que, bueno, la gran mayoría rechazó el mensaje del Señor y que esto no sea un fracaso realmente, porque Dios entonces ahí incorporó a los gentiles, entonces no es un fracaso. A lo que yo quiero preguntarle es, bueno, a la iglesia, a los creyentes se les puede reconocer o se les puede llamar Israel, Israel, el nuevo Israel o el Israel espiritual. Realmente no entiendo muy bien ese asunto. Sí es correcto, pues. Sí, sí, Albeiro, es correcto, porque, porque en la misma tradición judía se esperaba que cuando el Mesías llegara, pues formara el nuevo pueblo de Dios, ¿no? El nuevo, el Israel escatológico o el Israel espiritual, digamos, ¿no? Entonces, ese pueblo está compuesto por judíos y gentiles, porque Pablo lo afirma, ¿no? De los dos pueblos hizo uno. Y no solamente Pablo, en el Evangelio de Juan también dice, voy a ir a, a, a otro redil. O sea, este es el redil, dice que forma de su redil también va por otras ovejas que no son de este redil, ¿no? Y las trae. Entonces, de los dos pueblos hizo uno, así que se podría decir es el Israel escatológico, el Israel espiritual compuesto por judíos y gentiles. Esa es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo escatológico de Dios. ¿Sí? Ahora, eh, digamos que esa sería la denominación de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Pero también es cierto, por ejemplo, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, y sí hubo mucho, sí hay mucho eh, judío que abrazó la fe, ahí en Hechos de los Apóstoles, inclusive sacerdotes, y, y por ejemplo en el Evangelio de Juan también se ve que, por ejemplo, Nicodemo
Nicodemo abrazó, pues en un primer momento se acerca, pero luego eh, no sabemos de él, pero al final del Evangelio de Juan, él se acerca, o sea, se hizo discípulo de Jesús. Hechos de los Apóstoles es el que más menciona que hubo muchos que abrazaron la fe, muchos abrazaron la fe. Ahora, no solamente estamos hablando de esos primeros, porque se sigue extendiendo el Evangelio hasta que el Señor venga. Y nosotros no sabemos de esas noticias, pero hay judíos que han entrado, que han venido abrazando la fe a lo largo de la historia y han engrosado las filas de la iglesia, ¿no? Del pueblo de Dios que somos todos, del pueblo de Dios que somos todos. Y, y es eso, Alberto, sí. Bien, ya esté, bueno, parece que sí. Quedó sin palabras. No, sí, sí, claro el asunto. Sí, Atónito. sí, claro, es que eso es lo que dice Pablo, ¿no? De los dos pueblos hizo uno, y siguen engrosando lo que pasa es que nosotros estamos en nuestras comunidades y todo, pero hay judíos que siguen abrazando la fe y que seguirán abrazando la fe hasta que el Señor venga, ¿no? Igual los no judíos también somos el pueblo de Dios, uno de los dos pueblos hizo uno. Nosotros, por ejemplo, el pueblo judío hoy, claro, siempre hay que orar por la paz de Jerusalén, también, siempre hay que orar por la paz de Jerusalén, pero no solamente por la paz de Jerusalén, hay que orar por la paz de los palestinos también, porque en este momento, digamos que, ¿cómo entender? O sea, que dice Pablo, Dios desechó a su pueblo, los judíos, no los desechó. Ahora, hay un solo pueblo de Dios, una sola iglesia, compuesta por judíos y gentiles. El pueblo judío que no aceptó a Cristo siguió, siguió su camino, digamos, por ponerlo de alguna manera. Y es un pueblo, así como decía, como el pueblo colombiano, como el pueblo chileno, como el pueblo peruano, el pueblo judío, el pueblo argentino, es un pueblo. Y ellos tienen sus tradiciones y es un pueblo como cualquier otro que tiene sus tradiciones y dentro de ese pueblo habrá judíos que han aceptado la fe, que siguen aceptando la fe y entran a empezar como digo, las filas del pueblo de Dios, de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios. Eh, Eso habría más que decir al respecto, porque surgen las preguntas y las preguntas es, bueno, y es que eso depende de la escuela escatológica en la que estemos inscritos, porque hay escuelas de escatología, de interpretación, porque hay escuelas de interpretación escatológica que todavía siguen pensando que en Israel tiene que pasar algo, en la red geográfica física tiene que pasar algo. Eso seguramente ustedes lo van a ver cuando vean Apocalipsis y literatura apocalíptica, las escuelas escatológicas de interpretación, dependiendo de la escuela en la que se esté, y entonces se va a ver a Israel como un reloj de Dios. Todo el tiempo, todo lo que esté pasando en Israel, hoy, entonces eh, se tiene que volver a levantar el templo para que aparezca el anticristo. Esa es una escuela de interpretación, no es la única. Y entonces esas escuelas, pues estas se verán seguramente en Apocalipsis y literatura apocalíptica. Es ahí donde para poder interpretar el Apocalipsis, por ejemplo. El Apocalipsis se interpreta desde la escuela escatológica de interpretación que se tenga, ¿no? Entonces, pero esa es otra materia, digamos, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, allá llegarán, si no la han visto. ¿Sí? Bueno, entonces, por ahora, entonces de hoy en 8 vamos a entrar a los aspectos literarios y teológicos del Evangelio de Mateo. Entonces, por ahora, eh, sigan leyendo muy juiciosos el Evangelio de Mateo. Eh, eh, yo ya puse ahí el espacio para poder subir el mapa conceptual. Les pregunto, el mapa conceptual de Mateo, ¿qué les ayuda a hacer el mapa conceptual? Quizás el video que les puse allí, que tiene dos partes, porque Mateo es mucho más larguito,
Entonces tiene dos partes. La división del libro en 5 grandes discursos a través del cual hay relatos de infancia y esos últimos capítulos de Mateo, pero está distribuido como en 5 grandes discursos y dentro de eso hay una narrativa. Esto lo vamos a ver de un en 8, con más precisión, porque vamos a ver lo literario de Mateo. Entonces vamos a ver con más precisión la estructura del Evangelio. Entonces sigan leyendo, pero esos 5 grandes discursos les pueden ayudar a poder hacer el mapa conceptual. Entonces les pregunto, porque dejamos 15 días para ese mapa. Ustedes van a necesitar un jueves más o es suficiente, son suficientes los 15 días porque ya hace 8 días empezaron a leer Mateo. Aquí le llevamos 8 días y de ahí empezarían 15 días para la lectura de Mateo y la elaboración del mapa conceptual. Les pregunto, ¿es suficiente o dejamos un jueves más para hacer el mapa conceptual de Mateo? Pues bueno, los escucho para saber si abren la fecha para dentro de 15 días para el mapa conceptual de Mateo. Ustedes me dirán, para que todos lo puedan subir, porque además también puse allí una nota, porque bueno, entiendo que a veces se nos salen cosas de las manos, sea por la tecnología, o sea por, bueno, tantas cosas que pueden pasar por enfermedad, tantas cosas, y a veces no podemos subir el trabajo a tiempo. Eh, pero entonces también, y pensando en aquellos que suben el trabajo a tiempo, quizás en justicia con ellos, eh, sería bueno que quienes no puedan subir el trabajo a tiempo eh, se califique ya no sobre 5, pues se acepta, claro, ¿cierto? Pero ya no se califique sobre 5, sino sobre 4 en justicia con aquellos pues que a tiempo suben su trabajo. Entonces, por eso les pregunto, ¿necesitan más tiempo? O sea, 8 días más para subir el trabajo de Mateo. Y entonces ustedes me dicen y abro la fecha. Sí, ¿Ustedes qué profe, dicen? yo estoy de acuerdo que después de esos 15 días otro, otro jueves más, otro 8 días más. Bueno, Rubén, listo. Entonces voy a abrir la fecha y ya no para el 14, pero quien ya lo tenga y lo quiera subir el 14 o antes lo pueden subir. Yo voy planificando ahí. Dairo también dice un poquito más de tiempo. Entonces vamos a dejar que hoy estamos aquí, hoy estamos a 7. Ya le miramos aquí el calendario. Entonces, hoy estamos a 7 de noviembre. El trabajo era para el 14, o sea que lo voy a dejar para el 21, ¿sí? No obstante, pero mire, para que no se vayan a colgar, porque Lucas Lucas, aparentemente Mateo es más largo porque tiene 28, Lucas tiene 24 capítulos, pero Lucas es más largo, porque Lucas tiene es larguísimo, ¿sí? Entonces, para que podamos leer. Entonces, quienes ya dicen, listo, yo sí lo voy a subir el 14 o antes del 21, yo sí lo subo y empiece a leer Lucas, ¿sí? Empieza a leer Lucas. Entonces dejemos para subir porque nuestra clase va, o sea, nosotros terminamos la primera semana de diciembre. O sea que nos quedan, sin contar hoy, nos quedan 1, 2, 3, nos quedan 4 clases. De hoy en 8 terminamos Mateo y las 3 clases que nos quedan son para Lucas. Así que para subir nuestro mapa conceptual de Lucas sería en la primera semana de diciembre. Sería la última fecha para Lucas. Entonces, quienes ya van terminando Mateo y van haciéndolo, si quieren lo pueden subir antes. No hay límite, ¿sí? Pero bueno, entonces dejamos la fecha ahí para el 21 para Mateo. Bueno, en el chat que dice necesitamos más tiempo, un jueves más. Ah, listo, Dairo y Dairo. Bueno, listo, sí. Entonces, bueno, así quedamos. Entonces, pues bueno, bendiciones. Buenas noches para todas y para todos. Que el Señor les bendiga.